Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 10, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Raúl Santos, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Todo inicia un día sábado, Raúl llegó de trabajar y enseguida ya se encontraba de camino en su bicicleta rumbo a su lugar preferido. Cabe mencionar que ese lugar es muy especial para él, porque de niño siempre iba junto a su hermano mayor a disfrutar del atardecer, y al mismo tiempo aprovechaban para contarse todo lo que habían hecho durante el día. Los minutos pasaron, y nuestro amigo continuaba su recorrido para llegar a ese lugar tan anhelado. Durante su trayecto recorrió infinidad de paisajes que la verdad son totalmente increíbles, pero lo que más disfruta es pasar por un puente de madera que está a escasos 10 minutos de su objetivo. Instantes después ya se encontraba disfrutando de una increíble vista, y justo en ese momento fue testigo de un inexplicable fallo en la realidad. Raúl se encontraba en la playa mirando el hermoso atardecer, cuando de repente se percató que un ave estaba volando muy cerca de él, pero por más que el ave intentaba avanzar su esfuerzo era totalmente en vano porque no avanzaba absolutamente nada. Lo más extraño de este suceso es que la pequeña ave en instantes se ponía un poco transparente y luego otra vez regresaba a sus colores normales. Así pasaron unos minutos, hasta que el ave simplemente desapareció. En ese momento nuestro amigo no podía creer lo que alcanzó a mirar, y lo único que podía pensar es que nadie jamás le iba a creer. De esa tarde ya pasaron 5 años y a Raúl jamás le han creído su fascinante e inigualable historia. Esta historia le pertenece a Javier Robles, él me la escribió en un comentario de YouTube. Todo inicia un día de mucho estrés. Javier estaba aprendiendo a manejar pues iba a entrar a un nuevo empleo el cual tiene como requisito principal saber manejar a la perfección. Todo estaba saliendo increíble, pues el circuito que su evaluador le estaba marcando lo estaba recorriendo sin ningún esfuerzo. Además las típicas y ya trilladas preguntas que le haría ya sabía exactamente lo que contestaría para pasar esa prueba de manejo con una excelente puntuación. Continuaron unas calles más el recorrido en coche, y todo seguía de la misma manera, es por lo anterior que el estrés que al principio sentía poco a poco se fue esfumando. Pero dicho relajamiento y seguridad, muy pronto se verían opacados por la desconfianza y la inquietud de no saber qué es lo que realmente estaba ocurriendo. La prueba estaba a punto de finalizar, y nuestro amigo se percató de algo increíble pues por azares del destino o error en la realidad, todo lo que en la radio se estaba anunciando minutos antes ya lo habían mencionado, como si se tratara de un déjà vu muy extenso o un pequeño bucle temporal. Pero el que se estaba dando cuenta solamente era nuestro amigo, porque le mencionó a la evaluadora que se le hacía muy raro que el locutor estuviera repitiendo todo el programa. Pero la evaluadora solo le respondió que sí se encontraba bien, porque ella no se había percatado de nada inusual en la transmisión. Javier se sintió algo confundido pero mejor ya no mencionó nada del tema para evitar distracciones o malos entendidos. Nuestro amigo está seguro de lo que escuchó esa mañana, pero mejor decidió no contárselo a nadie para evitar burlas innecesarias, pero por suerte para nosotros,
Se encontró con este canal y decidió escribirlo para pedirnos nuestra opinión o preguntarnos si nosotros hemos pasado por algo similar. Esta historia le pertenece al señor Augusto Sevilla. Él me la hizo llegar por correo electrónico. El señor Augusto es profesor de inglés en una universidad y su genial historia ocurrió una tarde tranquila mientras se encontraba de vacaciones por Semana Santa. Ese día el señor y su esposa Rose llegaron a una hermosa ciudad para pasar una gran tarde, sin imaginar que ese viaje sería una de sus peores experiencias. Una vez en la ciudad el señor tomó su vieja cámara y ambos se dirigieron a pasear sin rumbo fijo, solamente querían caminar y caminar, imaginando todo lo que la ciudad tendría para otorgarles. Todo estaba increíble, puesto que en su recorrido encontraron lugares muy hermosos con unas construcciones antiguas pero muy bien conservadas. La verdad, eso les fascinó bastante. Las horas pasaron, y para terminar bien el día decidieron ir a un lugar que la gente les recomendó mucho, pues al parecer era excelente y muy tranquilo, justo lo que ellos querían. Una vez en el lugar, rentaron una lancha con pedales y se divirtieron bastante, sin saber por lo que estaban a punto de pasar. Ambos estaban muy contentos disfrutando del momento, cuando de repente al señor Augusto le empezó a molestar la luz del sol. La molestia que sintió fue cada vez más fuerte, tanto que mejor optó por cerrar sus ojos. Así duró por unos minutos, y cuando volvió a abrirlos, se llevó la sorpresa de su vida. Resulta que estaban nuevamente donde habían iniciado su recorrido. El señor recordaba todo con exactitud, cada una de las calles por las que habían caminado e incluso cada construcción. Nuestro amigo intentó explicarle a su esposa por lo que estaba pasando, pues al parecer su día se había reiniciado, pero Rose incrédula le dijo que pudo haber sido cosa de un sueño, pero lo más raro fue cuando el señor Augusto revisó la cámara fotográfica. En la cámara estaban todas las fotografías que minutos antes habían tomado, y solamente así fue que su esposa Rose le creyó su increíble historia.